Estábamos hablando de las funciones con respecto a lo que es la membrana plasmática. En las clases anteriores ya hemos visto lo que es la membrana, las partes y cómo se compone. En este caso tenemos las funciones de lo que es la membrana. Entre ellas, pues tiene como función lo que es el mantener la integridad estructural de lo que es la célula, pero además también controla dos funciones básicas. Entre ellas son lo que es el transporte de sustancias a través de la membrana y los contactos entre las células. El transporte de sustancias a través de la membrana, para poder llevar a cabo todas las funciones metabólicas, existen varios mecanismos de transporte que tienen lugar en lo que son las células. Estas han de intercambiar sustancias con el medio exterior o externo. Entre los transportes de sustancias tenemos el transporte de moléculas pequeñas, esto sucede dentro de un mecanismo de transporte que distinguimos entre transporte pasivo o transporte activo. En el caso de transporte pasivo, es un tipo de transporte que no requiere un gasto de energía y presenta dos modalidades, que son difusión simple. En ella, algunas moléculas pequeñas sin carga electroquímica, como son el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono y también el agua, se difunden rápidamente a través de la bicapa lipídica a favor de su gradiente de concentración. El paso se produce aprovechando lo que son las aperturas que aparecen por el desplazamiento de los fosfolípidos. Eso sería la difusión simple. En el caso de la difusión activa, o sea, en el caso del transporte activo sería la difusión facilitada. En este caso, las moléculas que no pueden atravesar la bicapa lipídica, como son los glúcidos, los aminoácidos y los iones, pasan a través de la membrana a favor del gradiente electroquímico o de concentración mediante lo que son las proteínas transmembranas, que pueden ser proteínas de cana que están formadas o forman poros acuosos por los que pasan algunos solutos y proteínas transportadoras que se unen a la sustancia que se debe transportar y sufren un cambio de conformación para permitir el paso de las sustancias o sustancia a través de la membrana. Existen diversas modalidades para este tipo de transporte. Tenemos las funciones de la membrana plasmática. Transporte de sustancias, moléculas pequeñas. En este tenemos lo que son transporte pasivo y transporte activo. Macromoléculas y partículas. Entre ellos tenemos el exocitosis y el endocitosis. En el caso del contacto entre las células, tenemos a uniones de oclusión, uniones de anclaje y uniones de comunicación. La excreción celular, para ello necesita expulsar de su interior los desperdicios que genera el metabolismo, así como captar nutrientes del medio externo. Estas acciones los lleva a cabo gracias a lo que es la capacidad de la membrana celular de permitir el paso selectivo de algunas sustancias, que es la excreción. Es pues el proceso biológico mediante el cual se eliminan las sustancias tóxicas generadas por el metabolismo. La excreción celular utiliza las vías de transporte a través de la membrana celular que hemos visto, la difusión simple, la difusión facilitada, el transporte activo y la exocitosis. Eso, lo que es la excreción celular, utiliza esos mecanismos para llevar a cabo su propósito. Como puedes ver, Solórzano, en esta gráfica nos describe lo que ya hemos visto en el caso de la difusión por proteínas del canal, la difusión simple. Así se realiza el proceso de la difusión simple. Igualmente la difusión por proteínas del canal y la difusión por proteínas transportadoras, tanto el antiportador como el sin portador y uniportador. Transporte activo, ya hemos hablado que se produce en contra de lo que es el gradiente de concentración o el gradiente electroquímico de las sustancias y por ello precisa energía.
Este tipo de transporte se lleva a cabo mediante proteínas transmembranas de hidrolizan o que hidrolizan al ATP para obtener energía y que a la vez alteran su conformación especial para efectuar el transporte. En el caso de las bombas de iones, como lo que son el sodio o potasio, la bomba de sodio o potasio entra al Na positivo de la célula a la vez que incorpora el K positivo por cada molécula de ATP que consume y salen lo que son las células 3 Na positivo y entran a las 2K positiva. Este tipo de transporte iónico a través de las membranas tienen una importancia extraordinaria ya que dan lugar a lo que son los fenómenos como la concentración muscular y la potencia de membrana, etc. En el caso del transporte macromoléculas y partículas, los mecanismos anteriores no permiten el paso de lo que son moléculas grandes como los polisacáridos o las proteínas. En estos casos se utilizan otros tipos de sistema de transporte que ya hemos mencionado anteriormente, la exocitosis y la endocitosis. En el caso de la exocitosis, ¿puedes continuar con la lectura desde aquí, Solórzano? ¿Tienes algún inconveniente tal vez con el audio, Solórzano? Ok, no hay problema. Entonces, continúo con la lectura. Ya hemos mencionado, en el caso de la exocitosis, tiene lugar cuando lo que es una macromolécula o una partícula debe pasar de lo que es del interior al exterior de la célula. Las vesículas que se forman en este caso reciben el nombre de vesículas secretoras, se desplazan hasta lo que es la membrana plasmática y se fusionan y vierten su contenido al medio extracelular. Según el modo que se produce la secreción, se distinguen pues dos tipos de exocitosis, que son las siguientes. Las vesículas se producen de manera regular en la célula y su contenido es vertido al exterior sin necesidad de que exista ningún estímulo. Es el caso de las proteínas que forman la matriz extracelular de los tejidos. Y la segunda es cuando las vesículas se producen y liberan su contenido al exterior solo cuando la célula es estimulada por alguna señal extracelular. Un ejemplo de ello es la secreción de neurotransmisores en las neuronas. En lo que es el endocitosis, es un proceso de incorporación de sustancias a la célula. En algunos casos se han observado que estas sustancias se concentran en pequeñas depresiones formadas en la superficie del exterior de la membrana. Cuando se produce la invaginación y se forma lo que es la vesícula, esta contiene lo que es una cantidad de sustancia superior a lo que podría penetrar en la célula si no se produjese lo que es la concentración previa. Cuando las vesículas alcanzan un diámetro superior a 150 micrón o micra, y contienen partículas grandes como el resto de celulares, como restos celulares y microorganismos. Se habla pues de lo que es la fagocitosis.
En cambio, si las vesículas son de un diámetro inferior a lo que son 150 micrón o micras y contienen fluidos, el proceso se llama pinocitosis. Lo que es la fagocitosis se produce en lo que es la célula con un cierto grado de especialización, como por ejemplo algunos proctosos para los que es una parte esencial de su proceso de nutrición. Por contrario, o por el contrario, en el caso de la pinocitosis es muy común en todo tipo de células. Cuando las vesículas han penetrado en lo que es el interior celular, se dirigen hacia el organulo en el que tienen que ser procesadas. Durante los procesos de endocitosis y exocitosis, las bicapas lipídicas se acercan y se fusionan, se unen y no se conocen con exactitud si estos procesos necesitan energía y es posible que hayan sistemas proteicos especiales con esta misión de administrar lo que es la energía a este proceso. Mientras tienen lugar estos transportes, suelen generarse fragmentos de membranas que suelen o que son recuperados por lo que es la célula y se reciclan en otros puntos de la membrana plasmática. Como pueden ver en esta gráfica, tenemos lo que es el colesterol y lo que es la aterosclerosis, y nos indica que tal como hemos visto, el colesterol es una molécula fundamental para lo que es la función de las membranas plasmáticas. Por sus características, penetran en las células por endocitosis. Este proceso parece ser que se produce mediante unas moléculas receptoras especificadas. La mayor parte del colesterol se transporta por la sangre unido o lipoproteínas de baja densidad, formando los complejos de LDL. Cuando existe una necesidad de colesterol en lo que es la célula, se sintetizan unos receptores especializados o específicos para los complejos de LDL. Los complejos de LDL, corrección, se sitúan en lo que es la depresión o depresiones donde localizan los receptores específicos y son incorporados al exterior de la célula. Cuando se han conseguido los niveles suficientes de colesterol, la célula deja de sintetizar moléculas receptoras. Como pueden ver, este proceso se lo describe en la siguiente gráfica, cómo se forma lo que es los complejos de LDL y cómo son los receptores para el LDL. Los errores del mecanismo de incorporación del colesterol a las células, como por ejemplo una conformación errónea de las moléculas del receptor, provocan lo que es la acumulación del colesterol en la sangre e incrementan el riesgo a sufrir grandes efectos en el cerebro, las arterias y el corazón. De ahí vienen lo que es las enfermedades cardiovasculares, entre otro tipo de enfermedades relacionadas al colesterol. Con eso dicho, ¿tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos hablado, alumnas? No, Ok, Solórzano. Ok, vamos a hacer un ejercicio práctico en el cual vamos a repasar lo que hemos visto en la clase de hoy con una serie de preguntas. Emily, ¿qué es la endocitosis?
Es un proceso de incomparación de sustancias. Algunos casos han observado que estas sustancias eran concentradas en pequeñas depresiones formadas por superficies extremas. Cuando se produce la invasión, se forma una vesícula que contiene con cantidad de sustancia superior a lo superior a lo que podría penetrar a la célula si no se produjese una concentración previa. Ok, Emily, cuando hablamos en el caso de la endocitosis, lo que es los que son los fagocitosis, ¿cómo se describe pues este proceso o cómo entraría a la categoría de fagocitosis? Por endocitosis y exocitosis. Te repito la pregunta de mí. En el Por caso de la endocitosis, cuando hablamos de la fagocitosis, eh, ¿cuándo se puede hablar de la fagocitosis? O sea, Son procesos que necesitan energía. sí, correcto, pero aparte de eso, mira, recuerda que cuando la vesícula alcanza un diámetro superior a las 150 micrón, hablamos ya de fagocitosis. Y cuando es inferior a los 150 micrón o micra, hablamos de pinocitosis. Ok, vamos a hacerte otra pregunta entonces, Emily. ¿Qué es la exocitosis? Una macromolécula que es una partícula que debe pasar del interior al exterior de las células. Son vesículas que forman casos que reciben el nombre de vesículas secretoras. Correcto, Emily. Listo. Vamos a pasar a explicar la tarea que tienen que desarrollar para el día de hoy. Ok, Emily, para la tarea en clase tienen que realizar o redactar lo que es un resumen.
Ok, como les he mencionado, para la tarea en clase tienen que redactar lo que es un resumen de 2 párrafos de 5 líneas de lo que hemos visto en lo que es la clase y el libro que ya están subidos en la plataforma. La clase también va a ser subida, ya fue grabada. A base de eso tienen que realizar su actividad en clase. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esta actividad, alumnas? No, Ok, listo. Pasemos entonces a la tarea en casa. Para la tarea en casa tienen que responder las 3 preguntas que están siendo proyectadas en este momento, que son las siguientes. Primera pregunta, ¿qué tipo de moléculas pueden atravesar fácilmente lo que es la bicapa lipídica por difusión simple? Y menciona al menos 2 moléculas. ¿Cuál es la función de las proteínas de canal y cómo actúan en lo que es el transporte celular? Es la segunda. Y tercera pregunta, ¿qué son las uniones de anclaje entre células y qué función cumplen? Esas son las 3 preguntas que tienen que responder para la tarea en casa. Están basadas en lo que hemos visto el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta o duda con respecto a la actividad, alumnos? no. Ok, listo, entonces ya pueden realizar su actividad en clase. Ha sido un gusto, alumnas. Nos vemos en la siguiente clase. Tengan una linda tarde.